A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su Ahl Bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en Casa. Vamos a continuar con el tafsir o el pequeño tafsir de la Sura Al-Fatiha, más conocida como la apertura o como la madre del libro. En el podcast pasado hablamos sobre Bismillahirrahmanirrahim. Explicamos qué significaba Bismillah y obviamente también explicamos Rahmanirrahim. Dijimos que Bismillah prácticamente es toda acción que nosotros vamos a hacer, tenemos que empezarla con el nombre de Dios y es prácticamente también pedirle el permiso a Allah subhanahu wa ta'ala que cualquiera de nuestras acciones sean aceptadas. Cuando hablamos sobre Rahman y Rahim, hablamos que Dios es misericordia en todos los aspectos, pero Rahman, misericordia, es para todas las personas buenas, malos, plantas, cualquier persona. Obviamente la misericordia de Él la abarca. Pero cuando hablamos de Rahim, misericordiosísimo, hablamos que es una misericordia especialmente para aquellos que son creyentes. Ahora la segunda ley ya viene, nos dice dice Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La alabanza sea exclusiva para Dios, Señor del universo. Por lo general, el elogio es dado por algo voluntariamente. Es decir, cuando alguien elige una forma libre y consciente de realizar una buena obra, se le agradece y obviamente se le alaba. ¿Y quién más que alabar que el dueño de todo, que es Rabbil Alamin, el Señor de los mundos? ¿A quién más que Dios para que lo alabemos? Porque prácticamente es el dueño de todo lo que hay en nuestras vidas. Miren, el Todopoderoso nos ha otorgado a nosotros tantas mercedes y nosotros a veces somos, yo puedo decir, un poco desagradecidos o quizás puede ser ignorantes de que no vemos nuestra bendición alrededor. Por eso es importante aprender qué estamos repitiendo en nuestra sura, para saber cómo interiorizamos cada cosa. Todas las mercedes que Dios nos ha dado nos empujan primero a servirle, porque Él es el dueño, óigase bien, Él es el dueño del favor infinito. Y dos, será imposible no dar o no alabar a quien nos da el sustento diario. Nos da desde el sustento diario obviamente hasta la vida. ¿Cómo no lo voy a alabar a Él? Si yo todo lo que tengo gracias a Él. El sol que ilumina la tierra, el agua, el oxígeno, y todo es gracias a Dios. O sea que Él es digno de alabanza. Por eso nos queda claro que la frase la alabanza es exclusivamente, en realidad nos está indicando que es simplemente a Dios que debemos alabar, pero nos explica tres cosas. Uno, que es una frase de la unidad en esencia, es prácticamente tauhid puro, unidad pura. Dos, es entender todos los atributos que tiene Dios, porque todo lo que nosotros decimos alabar, pero ¿por qué lo alabamos? Porque Él tiene todo, porque es bello, porque es Rahman, porque es Rahim, porque es fuerte, porque es dador, todos los atributos los tiene Dios, entonces lo alabamos por eso. Y tres, lo alabamos también por la unidad en las obras, porque solo Él y nadie más que Él puede. Nadie más puede hacer absolutamente nada por tu situación sino Dios. Nadie más que Allah. Entonces es digno de alabanza. ¿Ok? Ahora bien, entramos donde dice Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. ¿Sí? Hace la otra parte de la ley. Rabbil Alamin, Señor del universo. Señor quiere decir el dueño de algo, es decir, quien se ocupa de nuestra educación, de nuestra restauración. ¿Sí? Tenemos un problema y Él nos repara. ¿Sí? Que atiende nuestros asuntos. Por eso le decimos Rabbil, el Señor. Es el único que puede hacer todo por nosotros. Ahora bien, en árabe, la palabra Rabbil, aislada, cuando está aislada, solo se aplica a Dios. Rabbil. Cuando decimos Rabbil Dar, quiere decir el Señor de la puerta. Pero cuando es Rabbil sola, quiere decir nomás para Allah. Pero la palabra Alamin significa universos, cosmos, mundos. Rabbil Alamin. Es el plural de Alam, que significa mundo, que implica un conjunto de seres que poseen una misma característica y se encuentran en un mismo tiempo y lugar. Uno se pregunta a veces si hay vida en el más allá o si hay vida en otro planeta. Queridos hermanos, la respuesta es obvia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gracias a Dios, el Señor de los mundos. Gracias, Señor de los mundos. Para mí no queda duda de que obviamente no podemos estar solo aquí y que en los demás mundos solamente Allah también creó vida. Ahora bien, la palabra Alamin en árabe con esa terminación Alamin se usa para los seres que tienen intelecto, mientras que todos los mundos, es decir, en este mundo, no son poseedores de intelecto, por lo menos como el mundo vegetal. Es un mundo, pero es el que no tiene intelecto. Por eso algunos sabios consideran que esta expresión alude a los seres humanos, a los jinnes y a los ángeles. Rabbil Alamin. Ali alayhi salam dijo: el Señor del universo alude a todo el conjunto de creación, ya sean seres inanimados o animados, cuando se refieren al Señor del universo. Es para todos, los animados y inanimados, dice Ali Amir Mu'minin. Ahora, existen muchas aleyas donde se nos muestran que solo es Dios, simplemente Dios. Esta ley, más que nosotros explicarla, Alhamdulillah Rabbil Alamin, se debe entender que no hay más Dios sino el dueño del mundo donde existimos. Después sigue la siguiente aleya, que la aleya 3 dice: Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim. Nosotros ya en el podcast pasado hablamos sobre Rahmani Rahim. Entonces sigue la cuarta aleya: Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin. Quiere decir soberano del día del juicio, del día de la gran decepción. Queridos oyentes, queridos hermanos, uno de los pilares de nuestra creencia es aceptar el día de la resurrección. Por eso la ley ya dice: el soberano del día del juicio. Maliki Yawmiddin. Nadie va a poder decir absolutamente nada de ese día sin autorización de Allah. Nadie. Él le va a decir: manos hablen, las manos hablan. Pies hablen, los pies hablan. Lengua hable, la lengua habla. ¿Qué te puso a decir? La mano donde las tocó, la mano donde las llevaste, las manos que hicieron, los pies que hicieron, todo. Ese día nadie va a tener un auxiliador, absolutamente nadie. Nadie va a tener un auxiliador. ¿Sí? Básicamente, nosotros decimos obviamente que es el día de la gran decepción. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que gente que es sana, gente que es muy adoradora, ese día vamos a ver quién es adora a Dios y quién no. Quién es el bueno y quién es el malo.
Por eso se llama ese día el día de la gran decisión, que es el día del juicio, Maliki Yawm Eddin, el día de la recompensa, el día en que dice el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, Sura 82, a la 19, el día que nadie podrá hacer nada a favor de nadie, y será Dios quien ese día decida. Día de la recompensa o el día de la gran decisión, el día en que los secretos estarán descubiertos. ¿Sí? Todo estará prácticamente descubierto. Ahora bien, la palabra din en árabe se define como recompensa, retribución o remuneración. Di Maliki Yawm Eddin. Después de Maliki Yawm Eddin, ¿qué dice? Sigue la quinta ley que dice: solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente a ti adoramos, solamente a ti pedimos ayuda. Miren, presten bien atención en esto. De aquí en adelante, el tono de nuestra sura cambia. Hasta aquí las aleyas eran de alabanza, reconocimiento de la fe y el día de la resurrección. Pero a partir de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in comienza el ruego y la súplica del siervo a su Señor. Aquí él le habla y le suplica a Dios que lo ayude. Es que exclusivamente nomás a él va a pedirle ayuda. Esa tiene que ser la vida del musulmán. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Claro, los demás están como intermediarios y los demás también están obviamente como instrumentos. Pero tú tienes que saber que es con Allah, al único que le puedes pedir ayuda. Nadie más. Tú le pides ayuda a Allah que soluciona todo. Miren, el primer fruto de esta creencia monoteísta profunda es la sinceridad del siervo hacia Dios. Del siervo hacia Dios, salvándolo de la servidumbre de los ídolos. Dios salva al siervo de que vaya a servir a otros ídolos. La unidad en las obras consiste en creer que solo Dios es la causa real del mundo y que todos los factores que afectan la existencia tienen lugar por su orden. Es decir, el resultado de esta creencia es que el hombre solo confía y se apoya en Dios, no en otros. Oiga bien, no en otros, viendo que ciertamente Él es todopoderoso y grandioso, mientras que los otros son efímeros y desaparecen siempre sin tener ninguna razón, ninguna fuerza. Prácticamente son entes que son irreales. ¿Ok? Miren, el que ve el poder de Dios en su día a día se dará cuenta que Él es la causa de todas las cosas. Simplemente Allah, nadie más. Solamente Dios. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, inclusive en la devoción y la obediencia. Por eso es conveniente que en eso también le pidamos ayuda a Dios, que nos ayude inclusive para adorarlo, porque no es fácil, que Él nos ayude para que le podamos adorar a la Subhanahu wa Ta'ala. Porque obviamente no estamos exentos de que nos desviemos. Le pedimos que nos ayude para que no nos afecte el desvío. Sagrado Corán dice en la Sura 6, aleya 162, Bismillahirrahmanirrahim: mi oración, mis actos de devoción, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor de los mundos, Señor de los universos. Nosotros ahí que vimos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea Dios, el Señor de todos los mundos. ¿Qué quiere decir? Dios es perfección absoluta. El mundo creado es una manifestación de la divinidad de Dios.
2. Ar-Rahman y Rahim. Dios posee la misericordia absoluta, nadie más que Dios. La misericordia absoluta, la cual la divide entre misericordia y misericordiosísimo, misericordia para todos, buenos, malos, creyentes y no creyentes, y misericordiosísimo exclusivamente para ti que eres creyente. Para ti. Después, ¿qué dice? Maliki Yawmiddin, el soberano, el rey del día del juicio. ¿Qué pasa? Que Dios tendrá control de todo en ese día. Nadie va a ayudar absolutamente a nadie en ese día. Usted está solo. A ver, pues, ¿qué es que habla con el Subhanahu wa Ta'ala? Solo está. Después nos dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que fue la última ley que vimos. ¿Qué quiere decir? La adoración sincera requiere de la ayuda de Dios. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Obviamente la traducción es simplemente a ti adoramos y simplemente a ti te pedimos ayuda, solamente. Pero obviamente el significado es que la adoración sincera requiere de la ayuda de Dios. El monoteísmo es un camino difícil, queridos hermanos, queridos amigos. El siervo necesita pedirle ayuda a Dios, siempre. No crea que porque usted está rezando, ya me la sé toda, no. Siempre pídale ayuda a Allah Subhanahu wa Ta'ala. ¿Por qué yo les hago a ustedes este pequeño tafsir? Desde luego, yo le hago este tafsir a ustedes para que les quede sencillo. Pero si nos sentamos en una clase y nos vamos mínimo 2 meses explicando nomás Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lo que significa. Yo lo que quiero es que no conozcan la traducción. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el nombre de Dios clemente y misericordiosísimo. No, la traducción no. Que entiendan qué están diciendo, que interioricen. Que cuando ustedes digan Maliki Yawmiddin, sepan que están diciendo, Dios mío, es el único que me va a poder dar la oportunidad. Si Él quiere que yo hable ese día, Dios mío, me voy a casar sellada. Y cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que entendamos en nuestra oración que a Él es que tenemos que pedirle exclusivamente la ayuda, a nadie más. Es a Él. Nadie nos va a solucionar el tema sino Él. Entonces, para eso se trata este ejercicio, para eso se trata este podcast, para eso se trata esta clase, para que ustedes se interioricen y sepan cada ley a qué significa. Cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿qué está repitiendo? Ustedes ya saben que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim significa el nombre del clemente misericordiosísimo. Bismillah quiere decir que todo lo que hagamos lo hacemos con permiso, sí, lo hacemos por Dios. Ah, qué bueno. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quiere decir que la misericordia es de tal y es de tal. ¿Y cómo así que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Pues que el único que tiene derecho a que lo adoremos completamente es Allah. ¿Por qué? Porque nos dio todo a nosotros. Que ustedes entiendan el significado de lo que están diciendo. ¿Sabe uno cuando le saca mejor provecho a las cosas? Claro, cuando ustedes leen el Sagrado Corán, no en árabe, en español, porque entienden que están leyendo. A veces leen el Corán, pero no saben lo que están diciendo. ¿Ok? Entonces, léanlo en español, la traducción, e inshallah, si pueden buscar tafsir por aparte, Dios Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ayuda. Yo voy a tratar de dar lo que yo más pueda, e inshallah, esperemos a ustedes les gusta. Al final ya de este podcast vamos a terminar en el próximo podcast con el resto de las aleyas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.